alguns
Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día, profe. Gracias, profe. Buen día. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, ¿sí? Tenemos que ver la segunda parte de tejido óseo, que corresponde a lo que es la parte de osificación. Antes de empezar con osificación, ¿alguna duda de lo que vemos hasta acá? ¿No? No. Bueno, empezamos entonces con la segunda parte de tejido óseo, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Bueno, lo que nos toca ver hoy es la parte de osificación. ¿Por qué vemos osificación en histología? Porque en verdad cuando vayan al laboratorio a ver el práctico de tejido óseo, justamente lo que van a ver es un preparado de osificación endocondral. ¿Qué significa la osificación? La osificación es la formación del hueso. Por lo tanto, este proceso que nosotros vamos a estudiar va a ocurrir en lo que es la vida intraembrionaria, ¿sí? O sea, va a ocurrir adentro de la panza de la mamá, y vamos a estudiar el mecanismo por el cual se van a formar los distintos tipos de huesos. Nosotros tenemos dos mecanismos de osificación. Uno que se llama osificación directa o intramembranosa, y otra que se llama osificación indirecta o endocondral. ¿Sí? Entonces tenemos dos mecanismos para la osificación. Una se llama directa o intramembranosa, y otra se llama indirecta o endocondral. La osificación directa o intramembranosa es el mecanismo por el cual se van a formar todo lo que son los huesos planos del cráneo, los huesos de la cara, la mandíbula y parte de la clavícula. Entonces, por osificación intramembranosa se forman los huesos planos del cráneo, la cara, la mandíbula y parte de la clavícula. Y por el otro mecanismo, que es el mecanismo de osificación indirecta, también llamado osificación endocondral, se van a formar todo el resto de los huesos, ¿sí? Lo que serían los huesos largos y huesos cortos. ¿Por qué hablamos de osificación directa y osificación indirecta? En la osificación directa, vamos a ver que directamente lo que es el mesénquima, ¿sí? Embrionario, se va a diferenciar directamente en tejido óseo, ¿sí? De lo que sería el conectivo embrionario, va a pasar directamente al tejido óseo. Por eso hablamos de una osificación directa. En cambio, en la osificación indirecta, vamos a ver que ese tejido embrionario, ¿sí? El mesénquima, primero va a formar cartílago, y después ese cartílago gradualmente va a ir siendo reemplazado por tejido óseo, ¿sí? Por eso hablamos que es indirecta, porque entre lo que es el mesénquima, que sería el tejido embrionario, y el hueso, hay un tejido en el medio que es el cartílago, ¿sí? Por eso se habla indirecta, porque no se forma directamente hueso, sino que se forma cartílago y después va a venir la formación de hueso. O sea que se va a usar todo un molde de tejido cartilaginoso. Vamos a estudiar primero la osificación directa, que es súper fácil, y después van a ver que casi todo el resto de la clase se la va a llevar la osificación indirecta o endocondral. ¿Cómo ocurre la osificación intramembranosa? Vamos a ver que en algún momento del desarrollo embrionario, un grupo de células madre mesenquimáticas van a migrar al sitio donde se va a formar el futuro hueso. Una vez que esas células madre mesenquimáticas llegan a ese sitio, van a empezar como a condensarse, ¿sí? A unirse una con otra, y van a formar como una especie de lámina o de membrana. Una vez que esas células madre mesenquimáticas condensaron y formaron esa especie de membrana, esas células madre mesenquimáticas se van a diferenciar inicialmente en células osteoprogenitoras, y esas células osteoprogenitoras luego se van a diferenciar osteoblastos.
Obviamente que el osteoblasto va a empezar a sintetizar matriz, ¿sí? Algunos osteoblastos se van a diferenciar en osteocitos y de esa manera se van a formar los huesos por osificación intramembranosa, ¿sí? O sea que fíjense que es simplemente un proceso de diferenciación celular, ¿sí? Entonces directamente desde las células madre mesenquimáticas ya formamos células del tejido óseo, ¿está? Como esa diferenciación celular ocurre como en una especie de membrana que forman las células madre mesenquimáticas, se habla de osificación intramembranosa, ¿sí? Tengan en cuenta que el hueso que se forma por los mecanismos de osificación son huesos inmaduros. Con esto quiero decir que son huesos no laminillares y por lo tanto no están formados por ostionas, ¿sí? Se forma un hueso inmaduro, hueso embrionario, que se llama hueso reticular, y que después gradualmente va siendo reemplazado por el hueso laminillar, que es el que tenemos nosotros, ¿sí? Lo que sería el hueso del adulto. ¿Está? ¿Quedó claro el proceso de osificación intramembranoso? Sí, Sí, profe. 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 Bueno, este es muy sencillito. Vamos a ir al otro proceso, ¿sí? Que es el proceso de osificación endocondral. El proceso de osificación endocondral está muy bien descrito en todo lo que son los huesos largos, ¿sí? Y como dijimos antes, me voy a trasladar porque voy a usar el pizarrón, van a ver que este proceso, primero se va a formar cartílago, ¿sí? Y luego ese cartílago se va a ir reemplazando por hueso. No quiere decir que el cartílago se va a transformar en hueso, ¿sí? Sino que ese molde de cartílago gradualmente se va a ir degradando y se va a ir sintetizando, usando ese molde de cartílago como base, se va a ir sintetizando tejido óseo. Les voy a dejar compartir pantalla, ¿sí? Les voy a explicar todo en el pizarrón y después vamos a ir a ver las imágenes del Power, ¿sí? El proceso de osificación endocondral, digamos que cuando uno lo estudia, debería estudiarlo tipo como una especie de cuentito, donde van a ver que hay una serie de pasos que vamos a tener que estudiar en orden. Algunos van a ocurrir de manera simultánea, ¿sí? O sea, que van ocurriendo al mismo tiempo, ¿sí? Pero más o menos yo se los voy a ir como separando en pasos. Entonces, vamos a ver que lo primero que va a ocurrir es que las células madre mesenquimáticas van a migrar nuevamente al sitio donde va a estar el futuro hueso, pero esta vez se van a diferenciar en células del tejido cartilaginoso y van a formar un molde, que es cartílago hialino, con la forma del futuro hueso. No sé, imagínense no sé, una tibia, pero hecha de cartílago, ¿sí? Una mini tibia en el bebé, pero hecha de cartílago. Entonces, lo primero es la formación, ¿sí? Del molde cartilaginoso. ¿Sí? Se forma un molde de cartílago hialino con la forma del futuro hueso. Todo esto, cartílago hialino, vascular, con todas las características que nosotros estudiamos del cartílago hialino. ¿Sí? Vamos a ver que en un momento, a nivel de la diáfisis, va a comenzar el proceso de osificación. ¿Sí? Siempre empieza a nivel de la diáfisis de ese molde cartilaginoso. Las epífisis se van a osificar incluso después del nacimiento. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver que el pericondrio que está rodeando a la diáfisis de este molde cartilaginoso se va a diferenciar en periósteo. ¿Sí? Va a formar lo que es periósteo. ¿Se acuerdan que el periósteo era un tejido conectivo que rodeaba el hueso, que tenía una capa externa fibrosa y una capa interna donde había células osteoprogenitoras? ¿Sí? Esas células osteoprogenitoras que van a estar en el periósteo son las precursoras de los osteoblastos. Entonces, esas células osteoprogenitoras que van a estar en el periósteo se van a diferenciar en osteoblastos y van a empezar a sintetizar matriz ósea. ¿Se acuerdan qué tinción tiene la matriz ósea? Si acidófila o basófila. Acidófila. Acidófila, recuerden que es una matriz que está llena de fibras de colágeno, ¿sí? De colágeno tipo 1. Entonces, es bien acidófila. Entonces vamos a ver que esos osteoblastos, ¿sí? Van a empezar a sintetizar toda una capita de tejido óseo alrededor de lo que sería la zona de la diáfisis.
Y esa capita la vamos a llamar collarete óseo. También se lo puede llamar manguito perióstico. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces se formó el molde de cartílago hialino con la forma del futuro hueso, ¿sí? Y en un momento vamos a ver que el pericondrio cambia a periósteo, ¿sí? Y las células osteoprogenitoras del periósteo se diferencian en osteoblastos y empiezan a sintetizar toda una zona de matriz ósea que forma lo que es el collarete óseo. ¿Sí? En simultáneo a que está ocurriendo todo esto, los condrocitos que están acá, ¿sí? Acuérdense, condrocitos adentro de las lagunas o condroplastos. Vamos a ver que los condrocitos de esta zona van a empezar a hipertrofiarse. ¿Qué significa hipertrofia? Que van a empezar a aumentar el tamaño, ¿sí? Cada vez vamos a ver que estos condrocitos de la zona de la diáfisis se van a ir haciendo más grandes. ¿Se acuerdan cómo se nutren los condrocitos? Los canalículos. No, esos son los osteocitos. Esos son los osteocitos. ¿Cómo se nutren los condrocitos si el cartílago era avascular? Por difusión Difusión. del tejido conjuntivo adyacente. Está bien, pero ¿y cómo le llegan? El conectivo está afuera, acá no tengo conectivo. ¿Cómo le llegan los nutrientes a los condrocitos? ¿Qué tenía la matriz del cartílago hialino? ¿Qué tenía? ¿Alto porcentaje de qué? Agua. De agua, ¿sí? De agua. Recuerden, ¿sí? Que los condrocitos se nutren por difusión de sustancias a través de la matriz, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque tiene altísimo porcentaje de agua. Pero ¿qué pasa? Cuando los condrocitos empiezan a crecer, obviamente que empiezan a necesitar más nutrientes. Si una célula que crece necesita, ¿sí? Más alimento. Pero a medida que crece lo que hace es empezar a comprimir la matriz, me va dejando menos espacio de la matriz, ¿sí? Por lo tanto, me deja menos espacio para la difusión. Y aparte, estos condrocitos van a empezar a sintetizar una enzima que se llama fosfatasa alcalina, que va a empezar a calcificar la matriz, ¿sí? Toda esta matriz que rodea a estos condrocitos que se hipertrofiaron, se va a empezar a calcificar. ¿Sí? Se va a empezar a depositar calcio sobre la matriz cartilaginosa. ¿Qué va a pasar con estos condrocitos? Estos condrocitos que crecieron, que me fueron comprimiendo y calcificando la matriz, van a dejar de recibir nutrientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por una matriz calcificada no va a poder difundir nada. ¿Sí? Entonces estos condrocitos van a empezar a morir. ¿Sí? De a poco, yo los mato todos juntos, ¿sí? Van a ver que gradualmente los condrocitos que estaban en la diáfisis se van a empezar a morir. ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se acuerdan que los condrocitos estaban dentro de las lagunas o condroplastos, que eran unos espacios que estaban en la matriz? Entonces fíjense que cuando el condrocito se muere, ¿qué deja? Las lagunas vacías, que primero van a estar por separado, pero en un momento estas lagunas van a empezar a fusionarse. Y fíjense cómo se empieza a formar una cavidad en el centro de la diáfisis, que obviamente va a ser la futura cavidad medular. ¿Sí? Entonces, repetimos todo hasta acá. Se forma el molde de cartílago hialino, ¿sí? En un momento, a nivel de la diáfisis, el pericondrio cambia a periósteo, las células osteoprogenitoras del periósteo se diferencian en osteoblastos, empiezan a sintetizar matriz ósea alrededor de la diáfisis y forman el collarete óseo. En simultáneo, los condrocitos que están en la diáfisis empiezan a crecer, empiezan a hipertrofiarse, aumentan sus necesidades metabólicas, pero a medida que crecen comprimen la matriz, ¿sí? No solo que comprimen la matriz, sino que estos condrocitos empiezan a sintetizar fosfatasa alcalina y esa matriz se calcifica.
Entonces, cuando tengo poquito espacio de matriz que está comprimida y encima calcificada, dejan de difundir los nutrientes, no les llegan nutrientes a los condrocitos y se mueren. Dejan las lagunas vacías, ¿sí? Esas lagunas, digamos, comienzan a fusionarse y me van a formar una cavidad en la diáfisis que va a ser la futura cavidad medular, ¿sí? Ahora, fíjense que me quedan como restos de matriz cartilaginosa calcificada todavía ahí en la diáfisis, ¿sí? Se murieron los condrocitos, pero la matriz cartilaginosa calcificada todavía me quedan, ¿sí? Algunas regiones. ¿Qué va a ocurrir ahora? El periósteo que está acá afuera se va a meter acá adentro. Va a surgir lo que se llama un brote perióstico, ¿sí? El periósteo de afuera va a entrar acá. Va a surgir lo que se llama un brote perióstico, ¿sí? El periósteo se va a meter así. Invade esta zona, ¿sí? Se forma lo que se llama un brote perióstico que va a invadir esa cavidad. ¿Qué pasa cuando el periósteo se mete acá adentro? El periósteo tiene vasos, ¿sí? Porque es conectivo. Entonces, todo esto que era vascular se va a empezar a llenar de vasos, ¿sí? Esos vasos que ingresan con el periósteo van a traer más calcio, ¿sí? Que se va a ir depositando sobre la matriz cartilaginosa, va a traer todas las futuras células que van a formar la médula ósea, que va a quedar alojado acá en el medio, y aparte con el periósteo entran las células osteoprogenitoras, ¿sí? Que estaban en el periósteo. Y esas células osteoprogenitoras, digamos que no pueden quedar flotando ahí en el medio de la cavidad, necesitan agarrarse de algo. ¿Qué encuentran? La matriz del cartílago calcificado. Entonces van a ver que las células osteoprogenitoras empiezan, ¿sí? A pegotearse a ese cartílago calcificado, ¿sí? Esa matriz cartilaginosa calcificada. Entonces, repetimos, en un momento ese periósteo invade esa cavidad, se llena, ¿sí? O sea, eso arrastra vasos sanguíneos hacia el interior del molde cartilaginoso, esos vasos sanguíneos llevan más calcio para continuar calcificando la matriz, lleva todas las células que van a formar la futura médula ósea, que van a quedar alojadas acá, y arrastra las células osteoprogenitoras que se van a fijar a lo que es la matriz cartilaginosa calcificada, ¿sí? Esas células osteoprogenitoras, ¿qué van a hacer? Se van a diferenciar en osteoblastos, y van a empezar a sintetizar matriz ósea. O sea, fíjense cómo se empieza ya a sintetizar hueso, ¿sí? Acá adentro. ¿Está? Todo esto que se forma acá se llama centro de osificación primario, ¿sí? Toda esta cavidad llena de vasos sanguíneos recibe el nombre de centro de osificación primario. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. ¿Quieren que repita todo desde el principio? Sí, profe, si puedo Sí, repetir. por favor. Bueno. Sí, profe, por favor. Entonces, las células madre mesenquimáticas migran al sitio donde van a estar, donde va a estar el futuro hueso, ¿sí? Y se diferencian las células del cartílago, ¿sí? Obviamente primero condroblasto, después acondrocito, ¿sí? Se va a formar el molde de cartílago hialino, ¿sí? Con la forma del futuro hueso. En ese molde de cartílago hialino, el pericondrio se va a transformar en periósteo. Las células osteoprogenitoras que están en el periósteo se van a diferenciar en osteoblastos y van a empezar a sintetizar toda una capa de matriz ósea alrededor de la diáfisis que recibe el nombre de collarete óseo. Al mismo tiempo que está ocurriendo esto, ¿sí? Al mismo tiempo, los condrocitos que estaban en la diáfisis empiezan a crecer, empiezan a hipertrofiarse. A medida que hipertrofian, ¿sí? Que crecen, van comprimiendo la matriz. Una célula que crece necesita más nutrientes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al comprimir la matriz te dejan menos espacio para la difusión de los nutrientes. Y aparte, esos condrocitos empiezan a sintetizar fosfatasa alcalina, y esa matriz que está comprimida encima se calcifica. Cuando la matriz está calcificada, ya no pueden difundir los nutrientes, ¿sí? Y por lo tanto,
estos condrocitos dejan de recibir el alimento y empiezan a morir, ¿sí? Los condrocitos de la diáfisis. Esos condrocitos, cuando mueren, dejan las lagunas vacías, ¿sí? Inicialmente las lagunas están separadas, pero después empiezan a fusionarse en una gran cavidad que va a formar lo que es la futura cavidad medular, que está en la diáfisis de los huesos largos, ¿sí? ¿Qué va a pasar después? El periósteo invade esa cavidad formando lo que se llama un brote perióstico, ¿sí? Brota hacia el interior de la cavidad. Y de esa manera, esta cavidad que estaba vacía se va a vascularizar, ¿sí? Van a entrar vasos sanguíneos. Y entra calcio, ¿sí? Que se va depositando sobre la matriz cartilaginosa que quedaba. Entran las futuras células de la médula ósea. Y con el arrastre del periósteo entran las células osteoprogenitoras. Esas células osteoprogenitoras se fijan a la matriz cartilaginosa calcificada, se diferencian osteoblastos y empiezan a sintetizar matriz ósea, ¿sí? Cuando nosotros tenemos toda esa cavidad que está ya vascularizada, hablamos de que se formó el centro de osificación primario. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Qué va a pasar con esto? Esto no queda así. Obviamente que este proceso tiene que seguir. ¿Por qué? Porque acá se formó una cavidad, pero esa cavidad obviamente que se tiene que ir agrandando. Y este huesito de cartílago también tiene que crecer, ¿no? Obviamente que a medida que el bebé va creciendo, esto va a tener que ir creciendo. ¿Cómo crece este molde de cartílago? A partir del cartílago que está en la metáfisis, ¿sí? Lo que sería el futuro cartílago de crecimiento, ¿está? Entonces van a ver que este cartílago va a crecer y va a hacer que todo el molde cartilaginoso crezca, ¿sí? En ambas direcciones. Pero por otro lado, también va a tener que ir creciendo esta cavidad, ¿sí? Esta cavidad se tiene que ir agrandando. Entonces vamos a ir viendo, ¿sí? Que esto va a crecer para acá, ¿sí? Esto va a ir creciendo para acá, pero esta cavidad también va a ir creciendo para acá, ¿sí? Entonces todo esto se va a ir agrandando así. Cuando nosotros miramos los preparados y vemos la zona del cartílago de la metáfisis, ¿sí? Vemos este cartílago de acá. Vamos a ver que ese cartílago tiene distintas regiones, ¿sí? Y esto es lo que van a ver en la parte práctica, cuando vean el preparado. Entonces, lo que vamos a hacer es ampliar este cartílago, ¿sí? El cartílago que está en la metáfisis, que es el que me permite que vaya creciendo ese molde original. Siempre que nosotros describimos el cartílago de la metáfisis, lo hacemos desde la zona que está más cerca de la epífisis, ¿sí? En dirección a la diáfisis, siempre en esta dirección, o sea, sería en esta. ¿Está? La zona que está pegada a la epífisis se llama zona de reserva, ¿sí? Es un cartílago hialino normal, como el que estuvieron viendo en los prácticos la semana pasada. ¿Sí? Van a ver condrocitos adentro de sus lagunas, nada particular, ¿sí? A esa zona, entonces la vamos a llamar zona de reserva. Esos condrocitos, ¿sí? Que están acá en la zona de reserva, nos vamos a ir en dirección a la diáfisis y vamos a ver que van a empezar a hacer mitosis, ¿sí? ¿Se acuerdan qué pasaba cuando los condrocitos hacían mitosis? ¿Qué se formaba? Los grupos isógenos. Los grupos isógenos, ¿sí? Como yo lo que quiero es hacer un crecimiento longitudinal, van a ver que van a empezar a aparecer los grupos isógenos axiles, ¿sí? Van a haber varios grupos isógenos axiles, ¿sí? Condrocitos, adentro de sus lagunas y condroplastos, o condroplastos, ¿sí? Formando
perdón, grupos isógenos axiles, ¿sí? Esta zona, donde vemos que las células hacen mitosis, ¿sí? Eso hace que aumente el número de células, ¿sí? Y vemos los grupos isógenos axiles, se llama zona de proliferación. O también la pueden encontrar como zona en pila de monedas, ¿sí? Porque van a ver todos grupos isógenos axiles, todos condrocitos apilados, ¿sí? Zona de reserva, zona de proliferación. Me voy a seguir acercando hacia lo que es la diáfisis, ¿sí? Esos condrocitos que hicieron mitosis van a empezar a crecer, ¿sí? Van a empezar a hipertrofiarse. Entonces vamos a ver, ¿sí? Los condrocitos, así como también apilados, pero de mucho mayor tamaño, ¿sí? Esta zona la vamos a llamar zona de hipertrofia. ¿Y qué va a pasar? Esos condrocitos, a medida que crecen, ¿se acuerdan lo que pasaba acá? Me van dejando menos espacio para la matriz. Y acá yo ya voy a estar muy cerquita de lo que era la diáfisis, ¿sí? Y esa diáfisis ya tenía vasos, y con los vasos tenía calcio. Entonces van a ver que desde acá va a subir el calcio, ¿sí? Entonces va a empezar a calcificar la matriz, ¿sí? Y vamos a entrar en otra zona que se llama zona de calcificación. Entonces ya pegadito a la cavidad medular, ¿sí? Vamos a ver que la matriz que es basófila, que venía lila, se va a tornar bien violeta. Y entramos en la zona que se llama zona de calcificación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando la matriz del cartílago se calcificaba, ¿podían difundir los nutrientes hacia los condrocitos? No. No. Estos condrocitos que están pegaditos acá a la diáfisis van a empezar a morirse, ¿sí? Y vamos a entrar en lo que se llama la zona de resorción o zona de trabéculas. Todo esto que les dibujo sería esta parte de acá. Y ya pegadito a la cavidad medular. Vamos a ver que desde acá no solo sube calcio, sino que también suben células osteoprogenitoras, ¿sí? Que como había pasado antes, se van a pegar a la matriz cartilaginosa calcificada. Esas células osteoprogenitoras se pegan a la matriz cartilaginosa calcificada, ¿sí? Se diferencian osteoblasto y van a originar la primera trabécula que vamos a ver, que se llama trabécula directriz. ¿Sí? ¿Cómo está formada la trabécula directriz? Matriz cartilaginosa calcificada y osteoblastos. Profe, ¿puede repetir cómo está formada la matriz? La matriz es matriz cartilaginosa calcificada a la que están adosadas los osteoblastos. Esa estructura se llama trabécula directriz. Estas trabéculas a veces son difíciles de ver, ¿por qué? Porque el osteoblasto que hace, empieza a sintetizar matriz, ¿sí? Entonces vamos a ver. Una zona de cartílago calcificado, ¿sí? De matriz cartilaginosa calcificada.
vamos a empezar a ver alrededor toda una zona acidófila de matriz ósea, y sobre esa matriz ósea van a ver a los osteoblastos. Recuerden que los osteoblastos siempre están apoyados sobre la matriz que están sintetizando. Entonces veo matriz cartilaginosa calcificada, matriz ósea y osteoblastos. Esta trabécula, fíjense que ya tiene dos colores, tiene acidófilo y tiene basófilo. Los basófilos de la matriz cartilaginosa y los acidófilos de la matriz ósea. Como esta trabécula tiene dos matrices de dos tejidos distintos, hablamos de trabécula mixta, ¿sí? Esta que vemos acá se llama mixta primaria. ¿Sí? Entonces, la trabécula mixta primaria va a estar formada por matriz cartilaginosa calcificada basófila, matriz ósea acidófila y osteoblastos sobre la matriz ósea. Non si alza il sopra, scioglie. Che fa? Mi sta preparando la receta. Sopra di che? Todos los micrófonos, por favor. Gracias. Muy bien, ¿qué va a pasar? Cada vez voy teniendo menos cartílago. Piensen que no tengo ninguna célula productora de cartílago, pero los condrocitos ya se murieron, ¿sí? En cambio, tengo cada vez células productoras de tejido óseo. Voy a ir viendo. Matriz cartilaginosa calcificada, cada vez menos. Matriz ósea. Y vamos a ver que los osteoblastos, cuando quedaban completamente rodeados de matriz, ¿en qué células se diferenciaban? Osteocito. En osteocitos. Entonces yo voy a ver unas trabéculas que van a tener matriz cartilaginosa calcificada, basófila, matriz ósea acidófila, osteoblastos afuera y osteocitos adentro, ¿sí? Rodeados de matriz. Esta trabécula sigue siendo mixta, ¿por qué? Porque tengo dos matrices de dos tejidos distintos, pero apareció el osteocito, la llamamos mixta secundaria. Acá. Mixta secundaria. Y después fíjense que voy a tener otras trabéculas donde solo veo matriz ósea, ya no veo una matriz basófila. Estas trabéculas, que obviamente van a tener osteoblastos por afuera, osteocitos, ¿sí? Esta trabécula ya se va a llamar trabécula ósea o trabécula terciaria, ¿sí? Ahora, no es mixta, ¿sí? Porque solo tiene matriz ósea. ¿Está? Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo en dirección a la diáfisis. Y esta zona, en conjunto, donde se ven todas las trabéculas, se llama la zona de resorción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto que se va formando acá, después se desarma. ¿Por qué? Porque la cavidad medular tiene que ir creciendo. ¿Está? Entonces, es como a veces un poco complicado entender, porque no es un órgano estático, esto es un proceso que se arma y se van desarmando cosas. ¿Está? Por eso es muy variable lo que pueden ver de un preparado a otro y las zonas dentro de los distintos preparados. ¿Está? Prof, Sí. o que está ocorrendo é que o cartílago calcificado está sendo reemplazado por cartílago, por matriz ósea. En verdad no es que se reemplaza, no es que cambia. A ver, el cartílago calcificado se va a ir degradando. Al no tener células productoras de cartílago, yo no lo puedo renovar. Se usa como molde sobre el cual se va sintetizando el hueso. Ah, sí, sí. Sí, pero el cartílago ni el cartílago se transforma en hueso, ni es que el cartílago calcificado se transformó, se osificó, no es eso, ¿sí?
Se calcifica, mueren los condrocitos y dejan la matriz calcificada como molde para que vengan las células del tejido óseo, se puedan como agarrar de eso y empezar a sintetizar matriz ósea. Ah, sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunas imágenes. Prof, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Estos condrocitos de la diáfisis que sintetizan fosfatasa alcalina, ¿lo hacen también en el cartílago normal que no va? ¿Por qué? Porque, a ver, chicos, esto, a ver, ¿Son diferentes? ¿Son condrocitos diferentes? A ver, no, reciben distintas señales. Ah, O sea, ok. obviamente que todo esto está regulado genéticamente por distintas señales, en qué momento el pericondrio va a cambiar a periósteo, en qué momento va a brotar, en qué momento el condrocito va a sintetizar. El cartílago maduro no recibe señales que hacen que el condrocito crezca, sintetice fosfatasa alcalina, ¿sí? Todo esto es inmaduro, todo esto es cartílago inmaduro, cartílago embrionario, no es el cartílago que nosotros tenemos en los, no sé, en los cartílagos articulares. Ojo con esto, ¿sí? Perfecto, ahora claro. Gracias, prof. ¿Sí? Este es un proceso de calcificación del cartílago normal y esperable, ¿sí? Ahora, si mis cartílagos de adultos empiezan a calcificarse, es un problema, ¿se entiende? Esto es normal. Exacto, eso me preguntaba. Claro, generalmente cuando el cartílago se calcifica no es porque los condrocitos empiezan a sintetizar fosfatasa alcalina, ¿sí? Sino porque probablemente haya alguna lesión del cartílago y se vasculariza y por eso es que se calcifica, ¿sí? Pero ya saldría algo patológico, esto es normal, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas imágenes. Que les comparto. Espérenme un segundo. Bueno, fíjense ahí tienen como los pasos que nosotros fuimos describiendo de la osificación endocondral. Primero, fíjense que se formó el molde de cartílago. Fíjense acá que muestra como los condrocitos de la diáfisis empiezan a hipertrofiar, ¿sí? Calcifican la matriz. ¿Ya? En simultáneo que está ocurriendo esto, fíjense acá cómo ya se formó, de pericondrio pasó a periósteo, ¿sí? Las células osteoprogenitoras se diferenciaron en osteoblastos y se formó toda esa zona de matriz ósea, que era el collarete óseo manguito perióstico, ¿sí? A nivel de los condrocitos, digamos, a nivel de lo que sería la diáfisis, ¿sí? Acá fíjense cómo se ve que el periósteo invade la cavidad, ¿sí? Formando lo que era el brote perióstico, ¿sí? Y cuando ocurría ese brote perióstico se llenaba todo de sangre, ¿sí? Más calcio, las células de la futura médula ósea, y entraban las células osteoprogenitoras, ¿sí? Y acá fíjense que muestra ya la cavidad armada, ¿sí? Y fíjense que las epífisis continúan siendo de cartílago y se osifican hasta después del nacimiento, ¿sí? Recién después del nacimiento ocurre algo muy parecido a lo que describimos para la diáfisis, bueno, ocurre en las epífisis, ¿sí? Lo que van a formar son los centros de osificación secundario a nivel de las epífisis, ¿sí? Fíjense que después la epífisis queda completamente también osificada, se forma el hueso acá, y fíjense que del molde cartilaginoso original queda cartílago articular y el cartílago de crecimiento, nada más, ¿sí? Que incluso este después también se va a osificar, ¿sí? O sea, de todo este molde de cartílago, lo único que nos queda en el adulto es el cartílago articular, ¿sí? Todo el resto se fue osificando. Obviamente que el cierre del disco de crecimiento depende de estímulos hormonales y demás, ¿sí? Acá tienen una imagen, ¿sí? De lo que sería la zona de la diáfisis, donde se ven los condrocitos que hipertrofiaron, de hecho algunos ya se ven las lagunas vacías, ¿sí? Fíjense que están como muy pegados, que queda muy poquito espacio para la matriz, ¿sí? Por lo tanto queda poco espacio para la difusión, y aparte esta matriz estaba calcificada. Y toda esta zona acidófila que vemos acá, que está rodeando a la diáfisis, sería el collarete óseo o manguito perióstico, ¿sí?
Acá se ve un poco más de cerca, ¿sí? Todo esto sería el periósteo, acá se ve el collarete óseo, acá se ven los condrocitos hipertrofiados, la matriz cartilaginosa calcificada, y acá se ve como el periósteo está invadiendo esta cavidad, ¿sí? Formando lo que es el brote perióstico, ¿sí? Que es cuando entraban los vasos, las células de la médula ósea, más calcio y demás, ¿sí? Acá un poco el dibujito que yo les quise hacer, ¿sí? Con las distintas zonas del cartílago de la metáfisis, ¿sí? Y acá tienen todo en un preparado histológico. En vez de estar parado como se los dibujé yo, está acostado, ¿sí? El hueso, lo pusieron acostado. Entonces van a ver, en esta zona tendrían la epífisis, ¿sí? Y acá la diáfisis. Entonces, todo esto que ven acá sería la zona de reserva. Si nos vamos metiendo en dirección a la diáfisis, van a empezar a ver grupos isógenos axiles, ¿sí? Empiezan como a verse las pilas de monedas. Después esos condrocitos van a empezar a aumentar de tamaño, ¿sí? Lo que sería la zona de hipertrofia. Comparen el tamaño de este condrocito con estos. ¿Ven que este es mucho más grande? ¿Sí? Todo esto es la zona de hipertrofia. Como siempre digo, no hay una línea que marque dónde empieza y dónde termina, ni todos empiezan a hipertrofiar juntos, ni todos empiezan a dividirse juntos. Pero más o menos si uno lo va viendo de lejos, va viendo justamente todas estas modificaciones en las zonas. Y fíjense que la matriz que viene lila empieza a hacerse un poco más oscura, ¿sí? Esta zona que vemos acá va a ser la zona de calcificación. Y todo esto que parece que no se entiende nada es la zona donde tienen que buscar las trabéculas, ¿sí? Todo esto que vemos acá es la zona de resorción. Entonces, sí, Lo de las zonas era, o sea, va primero antes del centro secundario de osificación. claro, en verdad en algún momento esto igual persiste un tiempo. A ver, la osificación del centro secundario es cuando se empieza a osificar la epífisis, ¿sí? Pero todavía este cartílago sigue teniendo zonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el huesito tiene que seguir creciendo, ¿está? Entonces las zonas se diferencian en la diáfisis. No, son el cartílago de la metáfisis. La zona es acá, en la metáfisis. En la diáfisis vos tenés una cavidad. ¿Se entiende o no? No, yo no entiendo. A ver, ¿qué es la parte que no entienden? O sea, lo de la zona, no entiendo en qué parte de la formación del hueso se da. Vos tenés un hueso largo. ¿Qué partes tiene un hueso largo? La epífisis y la diáfisis. Y entre la epífisis y la diáfisis, ¿qué tenés? Cartílago. Depende. Si es un hueso adulto, no. Si es un hueso que todavía no cerró, podemos tener lo que es el cartílago de crecimiento, ¿sí? Que está a nivel de lo que se llama la metáfisis, ¿sí? Que está entre la epífisis y la diáfisis, ¿sí? Esa es la zona que nosotros estamos mirando. Entre la epífisis y entre la diáfisis, ¿sí? Yo lo que les dije es que yo agarraba este pedacito y lo ampliaba, ¿sí? En este dibujito, acá tendrías la cavidad de la diáfisis, ¿sí? Esta zona de acá. Y en el otro extremo tendrías la epífisis, ¿sí? Vos estás mirando esta región de acá. ¿Se entiende? Este cartílago es el que tiene las zonas que nosotros fuimos describiendo, que las describimos siempre, desde acá hacia acá. Por eso, esta zona que yo les marco acá, estaría casi en contacto, esta cavidad va creciendo, ¿sí? Ahí. O sea, esta zona de acá sería la misma que esta de acá. ¿Sí? Y esta zona de acá, la zona de reserva, sería esta zona de acá. Y acá tienen la epífisis. Entonces, ustedes están ubicados en esta parte.
¿sí? Que es el cartílago de crecimiento, ¿tá? Ustedes lo que tienen que entender es que acá hay cosas que ocurren de manera simultánea, que ustedes pueden ver varias cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esto no es un preparado de un órgano, es un preparado de un proceso, ¿sí? No es como la tráquea que siempre va a tener las mismas capas. Yo acá puedo ver distintas cosas. Capaz que después del nacimiento puedo ver que la epífisis empieza a osificarse y se forma el centro de osificación secundario, y puedo ver estas capas también. ¿Por qué? Porque tengo que seguir creciendo el hueso, ¿sí? Hasta avanzada la pubertad, adolescencia, donde se cierra el cartílago, ¿sí? Este cartílago sigue generando más condrocitos y proliferando justamente para hacer que el hueso vaya creciendo. ¿Se entiende ahora? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Prof, ¿puedo Sí. hacer otra pregunta? Sí. El cartílago tiene la matriz basófila, pero ahí me parece más clara, me parece como acidófila en vez de basófila. A ver, chicos, es una foto, ¿sí? O sea, ustedes nunca pueden decir que la matriz del cartílago es acidófilo. Capaz que no la ven perfectamente basófila, pero si ustedes saben los componentes, ¿sí? Se ve lila, no se ve, rosa no se ve, ¿sí? Se ve lila, se ve pálida, pero tampoco es que se ve acidófila, ¿sí? Tengan en cuenta a veces las tinciones de los preparados, ¿sí? Pero siempre, si uno se apoya en la teoría, ¿sí? Sabemos que la matriz del cartílago siempre va a ser basófila, ¿sí? Ok, gracias, prof. Muy bien, entonces, repasando todo lo que vimos, ¿sí? Tenemos acá dibujado lo que sería el cartílago de la metáfisis, ¿sí? Y pegadito a la diáfisis todo lo que es la zona de trabéculas o zona de resorción, ¿sí? Entonces, la primera zona que teníamos pegada al epífisis era la zona de cartílago de reserva o cartílago en reposo. Después venía la zona de proliferación, donde los condrocitos empezaban a hacer mitosis, ¿sí? Se veían todos grupos isógenos axiles, ¿sí? Esos condrocitos, después que se dividían, empezaban a crecer, ¿sí? Entrábamos en lo que se llama la zona de hipertrofia. Y ahí, ya cerquita de la diáfisis, ya estoy acá, cerquita de la cavidad de la diáfisis, ¿sí? Que ya estaba vascularizada, donde había calcio, había células osteoprogenitoras, ¿sí? Empieza a depositarse el calcio sobre la matriz y entramos en lo que es la zona de calcificación, ¿sí? Fíjense que acá, en la zona de calcificación, cuando la persona que armó el dibujito, ya mató a los condrocitos. ¿Por qué? Porque cuando la matriz se calcifica, los condrocitos que están dentro de las lagunas no se pueden nutrir y empiezan a dejar esos espacios vacíos, ¿sí? Que es una cavidad. Y entramos en lo que es la zona de resorción, ¿sí? Donde veíamos las distintas trabéculas. La primera trabécula tiene matriz cartilaginosa calcificada y osteoblastos, ¿sí? Era lo que llamábamos trabécula directriz. Esos osteoblastos que estaban pegaditos a la matriz cartilaginosa calcificada empiezan a sintetizar matriz ósea, que se ve acidófila. Cuando veíamos matriz cartilaginosa calcificada basófila, matriz ósea acidófila y osteoblastos, hablábamos de trabécula mixta primaria. ¿Sí? Cuando veíamos matriz cartilaginosa calcificada, matriz ósea, osteoblastos por afuera y osteocitos completamente rodeados de matriz ósea, hablábamos de trabécula mixta secundaria. ¿Sí? Mixta porque tiene dos tejidos, tiene por un lado matriz ósea y por otro lado matriz cartilaginosa calcificada. Y cuando ya no teníamos cartílago y solo veíamos trabéculas de matriz ósea, osteoblastos, osteocitos, hablábamos de trabécula terciaria o trabécula ósea, o trabécula osteoide. ¿Está? Repito, todo esto que se formó hueso no es hueso laminillar. Acá no hay ostionas, no hay conducto de Havers, no hay nada de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Es un hueso inmaduro que después se reemplaza mediante el proceso de remodelado óseo
por un tejido óseo maduro laminillar. ¿Está? Muy bien. Entonces, si yo veo la matriz extracelular de una trabécula directriz, ¿la veo basófila o acidófila? ¿Qué matriz es? Cartilaginosa. Cartilaginosa. Entonces vamos a ver solo matriz basófila. ¿Tiene osteoblastos? Sí. Sí. ¿Tiene osteocitos? No. No. ¿Sí? Entonces ahí tenemos cómo está formada una trabécula directriz. Cuando vemos la matriz extracelular en la trabécula mixta primaria, ¿qué vemos? ¿Acidófilo, basófilo o las dos? Las dos. Las dos, es mixta, ¿sí? Vemos las dos matrices. ¿Tiene osteoblastos la mixta primaria? Sí. Sí. ¿Tiene osteocitos? Sí. No. No, no tiene osteocitos, por eso es mixta primaria. La secundaria es igual a la primaria, pero aparece el osteocito, ¿sí? Y la terciaria, ¿qué se ve? ¿Matriz acidófila o matriz basófila? Acidófila. Acidófila, ¿sí? Solo vemos matriz ósea. ¿Tiene osteoblastos? Sí. Sí. ¿Tiene osteocitos? Sí. También, ¿sí? Entonces fíjense que entre la trabécula directriz y la mixta primaria la diferencia es la matriz, ¿sí? Entre lo que es mixta primaria y mixta secundaria la diferencia son los osteocitos. Y entre la mixta secundaria y la terciaria vuelve a ser la matriz, ¿sí? Osteoblastos tienen en todas, ¿sí? Ahí tienen, fíjense, todo el preparado, todo el proceso. Esto que ven acá es epífisis, ¿sí? Esto es el cartílago de la metáfisis, y esta es la diáfisis que está llena ya de, en verdad, todas esas células que se ven, son células de la médula ósea, ¿está? Entonces nosotros fuimos describiendo desde acá a acá, ¿sí? Acá estaría la zona de reserva, seguimos avanzando hasta llegar a la zona de resolución donde están las trabéculas. ¿Se entiende ahora que ven todo el huesito entero? ¿Dónde están parados? Ajá. ¿Sí? Acá lo mismo, tendríamos, ¿sí? Acá arriba estaría el epífisis, todo esto es la zona de reserva. Empieza la zona de proliferación, ¿sí? Donde vemos los grupos isógenos axiles. Zona de hipertrofia, fíjense estos condrocitos cómo van creciendo, ¿sí? Son mucho más grandes que estos que están acá arriba. Y fíjense acá cómo cambia el color de la matriz, se hace más intenso, es la zona de calcificación. Y todo esto que ven acá son las zonas de resorción. Todo esto que está alrededor es médula ósea, ¿sí? No le tienen que dar bola a todo esto, son células de la médula ósea, ¿tá? Ahora, fíjense que ya con este aumento de lejos, yo cuando veo esta trabécula, veo zonas basófilas y zonas acidófilas. Yo ya sé que estas trabéculas son mixtas, ¿sí? Se ve que hay violeta y rosa, ¿sí? Estas van a ser mixtas. Después vemos si es mixta primaria o secundaria, más de cerca, cuando veamos si tienen osteoblastos o las dos, ¿tá? Pero fíjense cómo ya de lejos uno podría ver eso. Y las trabéculas directriz, que son más difíciles de ver, siempre tienen que estar acá arriba, ¿sí? Nunca van a ver una trabécula directriz acá abajo, ¿tá? Tendría que estar ahí arriba, son más difíciles de ver. Acá un poco lo mismo, ¿sí? Fíjense cuando cambia de lila a violeta intenso es que la matriz cartilaginosa se calcificó, ¿sí? Entonces acá ya empezaría la zona de calcificación. Y acá tienen toda la zona de resorción. Y acá todo esto es médula ósea, ¿sí? Así se ve la zona de reserva. Fíjense que es un cartílago hialino como el que estuvieron viendo la semana pasada en el laboratorio. Ahí tienen la zona de proliferación, ¿ven? Los grupos isógenos axiles. Creo que no hay zona de hipertrofia, acá está la zona de calcificación. ¿Sí? Fíjense la matriz cartilaginosa calcificada, bien oscura, ¿sí? Y acá ya se empiezan a ver algunas lagunas vacías, ¿sí? ¿Por qué? Porque los condrocitos empiezan a morirse, ¿está? Si nosotros vemos esta trabécula, ¿qué tipo de trabécula les parece? Mixta. ¿Mixta? ¿Qué célula sería esta? Osteoblasto. Teocito. ¿Osteoblasto o osteocito? Osteoplasto. Osteocitos. Teocito. ¿Cuándo se formaba el osteocito?
En la secundaria. Está bien, pero, o sea, ¿cómo diferencio un Cuando osteoblasto de un queda dentro Rodear de la matriz. celular. Cuando queda completamente rodeada de matriz. Por lo Ah, tanto, estos son osteocitos dentro de sus lagunas, ¿sí? Este sería el núcleo del osteocito y esto sería la laguna u osteoplasto. Todo rodeado de matriz, o sea que estos son osteocitos. Los osteoblastos son estos, ¿sí? Que están apoyados sobre la matriz, nunca están rodeados de matriz. Entonces, si tengo dos matrices, osteoblasto y osteocito, ¿qué trabécula sería esta? Secundaria mixta. Secundaria. Mixta secundaria. Mixta secundaria, muy bien. Esta que vemos acá, Terciaria. muy bien, una trabécula terciaria, ya no es mixta, ¿sí? Es bien acidófila, y lo mismo, las células que están acá pegaditas, estos que ven acá son osteoblastos, estos son osteocitos, esto es médula ósea, ¿sí? No importa, son todos los precursores de los elementos formes de la sangre, ¿está? Está bien. ¿Y esta célula qué podría ser? Una célula grande, Macrófago. multinucleada. ¿Cómo se llama el macrófago del tejido óseo? Osteoclasto. El osteoclasto, ¿sí? En cualquier nivel donde vean trabéculas pueden ver osteoclastos, ¿sí? Ah, sí. O sea que pueden también buscar osteoclastos, ¿está? Y todo esto célula de la médula ósea, ¿sí? Muy bien, ¿dudas? Profe, ¿Sí? entonces la trabécula terciaria aún no es un hueso maduro. No, todo es hueso inmaduro. Después se reemplaza por el hueso maduro, ¿sí? Por eso también tenemos los osteoclastos ahí, porque van comiendo todas esas trabéculas que se van formando para ir aumentando el tamaño de la cavidad medular, ¿sí? ¿Por qué? Porque después acá en el medio no me queda ninguna trabécula, me queda un espacio, ¿sí? Profe, ¿y cómo Profe, sería el proceso en las fontanelas de los bebés recién nacidos? Lo que pasa es que primero que los huesos de plano son por osificación intramembranosa, ¿eh? No es este mecanismo. No sería el mismo, sería el del primero que dimos. Claro, sería simplemente la diferenciación celular. La fontanela es el espacio que te queda entre los huesos del cráneo, ¿sí? Sí, Que después Ok. obviamente que crecen y se y se osifica. osifican y se, digamos, Forman las se unen bien, suturas. ¿sí? Se unen bien. Pero si tocan la cabecita de un bebé, ¿sí? Primero van a ver que es como mucho, no es tan duro, ¿sí? El hueso todavía no es tan duro y pueden tocar sobre todo la fontanela anterior. Hay otra posterior, ¿sí? De hecho, yo que soy pediatra, cuando hacemos los controles de salud, tenemos que ir viendo que esa fontanela se vaya cerrando, ¿sí? O sea, es importante medir el tamaño de la fontanela y ver que con el correr de los controles, esa fontanela se tiene que ir cerrando, ¿sí? Claro, pero no es directo la osificación. No es endocondral, no es endocondral, ¿sí? Es intramembranosa. Gracias. De nada. profe, Sí, entonces todo o sea, ocurre todo junto, lo de la zona junto con lo de lo que pasaba en la diáfisis. claro, o sea, hay procesos que se van dando en simultáneo. A ver, primero se va a formar todo es el centro de osificación primario a nivel de la diáfisis, pero ese cartílago se va a ir diferenciando en distintas zonas para permitir, ¿por qué? Porque el centro de osificación primario te va a formar la cavidad, ¿sí? Pero el cartílago con las distintas zonas te va a permitir que todo el huesito vaya creciendo, ¿sí? Va ocurriendo en simultáneo, que se agranda la cavidad medular y que todo el hueso crezca. Si solo se agranda la cavidad y no te crece el hueso, te quedas sin hueso, ¿entendés? Sin cartílago. ¿Tá? Entonces ese cartílago tiene que ir creciendo. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Chicos, semana que viene yo no voy a dar clase porque tengo que ir a tomar final de carrera, ¿sí? Soy una de las docentes del internado rotatorio en la parte de pediatría,
entonces tengo que ir a tomar final de carrera en la posta de pediatría. Así que la semana que viene, que tocaría tejido sanguíneo, entren en otro Zoom, ¿sí? Porque yo ya no lo voy a dar el lunes que viene. Después el otro, el 20 y pico, ya volvemos a la normalidad, creo que es el 25, ¿sí? El 25 ya volvemos a la normalidad y damos tejido muscular. Creo que es tejido muscular, ¿está? Pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Que la semana que viene este horario no, igual va a salir publicado en anuncios y avisos, ¿sí? Pero como tengo que ir de manera presencial a tomar examen, no voy a poder dar las clases, ¿está? Les aviso por las Está dudas. bien, profe. Gracias, profe. Bueno, si no hay más dudas, que tengan una linda semana. Gracias, profe. Vos también. Chicos, Chao, gracias. gracias, profe. Gracias. Hasta luego.